Por otro lado también está el montaje. Como bien decía André Malraux en su libro Psicología del Cine, el montaje es el elemento fundamental, crucial en la historia del cine. Y me parece que vamos a estar de acuerdo que el montaje es el elemento que permitió, mejor dicho, la expansión del cine. De no haber sido por el desarrollo del montaje y todo lo que por añadidura viene detrás del montaje, el cine no hubiera podido ser un lenguaje verdaderamente tal como lo entendemos. ¿Qué es el montaje para Bazin? Bueno, la definición para mí es perfecta, ¿no? Él dice, es la organización de las imágenes en el tiempo. Esta definición vale para Bazin y vale para una gran cantidad de teóricos, no para un maestro del cine que yo admiro profundamente y que aquí no podremos lamentablemente ver, pero seguramente en la carrera lo van a analizar, porque es muy complejo, que es Andrei Tarkovsky, que va a tener una visión diferente de la organización del tiempo de las imágenes. Pero bueno, en principio, para Bazin, el montaje, ¿qué es? Es la organización de las imágenes en el tiempo. Y parte de un aspecto central, como es la planificación. ¿Qué es la planificación? La planificación es, ni más ni menos, que la fragmentación en planos de una escena, de una situación. Y la fragmentación en planos significa un análisis previo. Hay que analizar de qué manera eso se va a contar. Y en el caso del cine clásico, la manera en que se iba a contar estaba muy vinculada a un elemento que para mí es fundamental, como es la necesidad de invisibilizar esa fragmentación. Es decir, jugar con la idea de una fluidez que está a partir de disimular los cortes y evitar los saltos, ¿no? Tratar de que haya una fluidez, sí, un hilo que vaya conectando cada una de esas imágenes, ¿no? Es decir, para nosotros el montaje en ese sentido, desde la perspectiva de Griffith, que es esa misma, ¿no? La del montaje analítico, implica una serie de enlaces, ¿no? de suturar planos que a los ojos del espectador generen esta idea de estar asistiendo a una dinámica, ¿no? de la acción progresiva, constante, y donde por supuesto hay tensiones que deben ser potenciadas. Griffith va a desarrollar una técnica que Bazin menciona como el montaje paralelo. Viene de muy atrás esa técnica, de 1903, de La vida de un bombero americano, una película de Porter, donde justamente la situación requería unir mediante el montaje dos espacios alejados, el cuartel de bomberos y un edificio que se está incendiando. El edificio se está incendiando, suena la alarma del cuartel de bomberos, y entonces a partir de ese momento el espectador sabe que habrá un recorrido vertiginoso desde esta especie de suspenso que se provoca a partir de pensar, ¿llegará o no llegará el camión a salvar a los pobres inquilinos de ese edificio, sobre todo a una madre con su hija? Y entonces, mediante diferentes planos que se van sucediendo, del recorrido del camión de bomberos y del edificio en llamas, termina finalmente construyéndose en la mente del espectador
una necesidad de que por favor lleguen lo antes posible para salvar a esa familia. Griffith lo va a usar de otra manera en El nacimiento de una nación, que es una película polémica, difícil, compleja, sobre todo porque la posición ideológica de Griffith hoy nos provoca un profundo repudio. Pero en esa película aparece el rescate en el último minuto, que es justamente lo que ya antes había hecho Porter, pero Griffith lo va a perfeccionar, incluso va a introducir primeros planos. En Griffith ya el lenguaje cinematográfico llega al cenit de sus posibilidades en ese momento. Y va a ser el hombre que, con su concepto del montaje, va a cambiar definitivamente el lenguaje, la teoría del lenguaje cinematográfico. Esto pasaba en Estados Unidos, pero en Europa había otras búsquedas. Abel Gance, por ejemplo, un gran maestro del cine, muchos recordarán, si alguna vez leyeron la historia del cine, Napoleón, película de 1927, un tríptico prácticamente, porque Abel Gance filmó 3 películas sobre Napoleón, en realidad que se proyectaban simultáneamente en 3 pantallas diferentes. Bueno, mucho antes había hecho La Rueda, en 1922, era un teórico además, Abel Gance, que escribía para una revista llamada Prisma, era además un hombre que con Jean Epstein construyó toda y Germain Dulac y Louis Deluc, lo que se llama el impresionismo francés. Y en La Rueda hace algo que es muy interesante, pone en funcionamiento el montaje acelerado. Juegan mucho con los ritmos y con las cadencias, tanto Epstein como Gance, ya sea mediante la ralentización, el efecto de ralentización que utiliza muy bien Epstein en La caída de la casa Ayer, o su contrario, el opuesto, que sería el montaje acelerado, es decir, en La Rueda, para provocar el vértigo en el espectador que está mirando asombrado como un tren va a toda velocidad, un tren fantasma va a toda velocidad rumbo al abismo. Entonces lo que hace es establecer como pauta de montaje planos cada vez más breves, y esa
vertiginosidad construye la velocidad. Pero la rueda nunca se ha movido. La rueda de ese tren nunca se ha movido. Digo, hay un aspecto también que ya tendríamos que empezar a incorporar, y es que en definitiva, y esto lo sabían muy bien esos directores, finalmente la realidad se construye en la mente del espectador. Es decir, nosotros construimos en la mente del espectador aquello que queremos que sienta, que perciba, que experimente, mediante recursos muy variados, por cierto, pero digo, hay un componente esencial, y es que la película no se proyecta únicamente en la pantalla, sino que la pantalla más importante que tenemos es la mente del espectador. Ahí es donde se termina de construir efectivamente la película. En el caso del cine soviético, bueno, Sergei Eisenstein es la máxima figura, que además construye 5 teorías del montaje, no solamente del montaje de atracciones, que es la que mencionaba Sen, hay más teorías. Están los libros de Eisenstein, que además fue un teórico brillante, un hombre que murió muy joven y que dejó una obra compleja, bella, profunda y por momentos inquietante, ¿no? Un hombre que ha leído mucho, que fue discípulo de Meyerhold, el maestro de la biomecánica en el teatro, y que aplica todos sus conocimientos, sobre todo de pintura, de arquitectura, de música, al servicio del cine. Seguramente conocen El acorazado Potemkin, o han escuchado hablar de Octubre. Son películas que ya forman parte de la huelga, ¿no? La parte fundamental de la historia del cine. Y Eisenstein, ¿cómo trabaja? ¿Cómo procede Eisenstein? Bueno, también construye el sentido a partir de la yuxtaposición. El montaje es eso, ¿no? La construcción del sentido mediante la yuxtaposición de imágenes. Pero en Eisenstein se va a dar algo del orden de la dialéctica de Hegel, ¿no? Es decir, la idea de que el choque de dos imágenes produce en la mente del espectador una tercera.
Es decir, tesis, antítesis, síntesis, ¿no? Es decir, esa imagen que viene a provocar, a colisionar, puede ser una imagen que nada tenga que ver con el espacio en el que se está contando la acción dramática. Por ejemplo, yo recuerdo en octubre, hay un momento de la película, una secuencia en la que se lo ve a Kerensky, que es un militar. Si alguien ha leído algo sobre la Revolución Rusa, seguramente recuerda ese nombre. Él va subiendo el Palacio de Invierno, vestido con su uniforme, ataviado con toda esa especie de vanidad mezclada con soberbia y con mucha altanería. Va subiendo las escaleras del Palacio de Invierno, ese palacio imponente. ¿Y qué hace Eisenstein? Hay un momento en el que directamente empieza a intercalar imágenes de un pavo real, agitando las plumas. Bueno, es inevitable caer en la comparación, ¿no? La comparación de el pavo real y Kerensky. Kerensky se mueve como si fuera un pavo real. El pavo no está ahí, por supuesto. El amigo de Eisenstein americano era Charles Chaplin, y Charles Chaplin va a usar la técnica de Eisenstein en tiempos modernos. La idea esta de la gente que sale alienada a la calle vertiginosamente y que se encuentra con un mundo en crisis, semeja un poco el arreo de las vacas o del ganado, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo se construye eso? Bueno, se construye a partir de este choque, de esta juxtaposición. Como bien dice Bazin, el montaje lo que hace es crear sentido, fundamentalmente el sentido que le da a las imágenes que objetivamente no lo tienen. Es decir, el montaje lo que hace es eso. Las imágenes objetivamente aisladas no tienen el sentido que finalmente adquieren o logran cuando se las une, se las hace coincidir, y después, bueno, obviamente el sistema de relaciones que establece el espectador hace la sutura final, ¿no? El montaje, en los términos de Eisenstein, tiene una fuerte carga conceptual, y creo que eso lo ponía a la vanguardia, lo ubicaba a la vanguardia en relación a todos los cineastas de su tiempo. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man.